Buen día, mi nombre es Steven López, pertenezco al programa de Ingeniería Electrónica de la Universidad UNAD. Este video es con el fin de realizar la explicación de la actividad número 3 de la materia de instrumentación médica, en la cual debemos realizar el montaje de un pulsímetro, el cual es capaz de medir las pulsaciones del corazón mediante un dispositivo que es conectado en el dedo corazón de la mano de una persona. Con lo cual debemos utilizar diodos emisores de luz y fotodetectores para poder hacer la adquisición de la señal y luego de ello hacer el acondicionamiento. Inicialmente pues debemos explicar en un diagrama las etapas de funcionamiento del circuito y cómo se va a comportar cada una de las señales en este. Entonces inicialmente la alimentación de 5 voltios, luego la emisión de la luz infrarroja por parte del LED emisor. Luego de ello, el receptor capta esa señal, esa variación de luz infrarroja, la cual la lleva hacia un filtro para poder garantizar la correcta medición de esta señal y no tenga ningún tipo de interferencia en ruido o de las condiciones donde se encuentre. Luego de esto, se va a convertir la señal de corriente a voltaje y se utilizará un amplificador operacional en la configuración de amplificador para aumentar este voltaje que se convierte de corriente a voltaje, se va a amplificar. Luego de ello, luego de que salga de este amplificador operacional, se va a ir hacia otro amplificador operacional y va a tener una configuración de comparador para poder dar una señal de salida digital de 0 a 5 voltios. Y esta pues nos va a encender un LED, el cual pues va a dar como la señal de que se está leyendo la pulsación. Este es el diagrama de las etapas. El primer paso es la alimentación del circuito, el segundo paso el emisor de luz infrarroja, el tercer paso el receptor de esta señal, el cuarto paso el filtro que se diseñó para que pueda trabajar en una frecuencia de corte previamente calculada. El paso 5, la conversión de corriente a voltaje y la amplificación. Esta es la configuración del amplificador operacional. El paso 6, la configuración del comparador para poder dar la señal de salida. Y el paso 7, pues la señal de salida digital que ya se da mediante el comparador. Estos son los cálculos que se hicieron previamente para poder hacer este diseño de circuito. Este es el circuito que se montó. Entonces tenemos la fuente de alimentación, el diodo emisor, el receptor. Aquí se utilizó un divisor de voltaje para poder generar aquí una señal de corriente cuando este receptor interactúe con el emisor y genere una corriente de salida, la cual va a ser filtrada por estos dos componentes, este condensador y esta resistencia, la cual va a ingresar por el pin no inversor del amplificador operacional LM358. Esta es la configuración que tenemos para pasar de corriente a voltaje y para amplificarlo mediante esta resistencia. Esta es la ganancia que se va a calcular en la guía. Luego de esto, pues la salida de este amplificador va a entrar también a la no inversora, al pin no inversor de este amplificador que ya está configurado como comparador. Y pues luego de que haga la comparación del voltaje de salida de este con este otro divisor de voltaje que se utilizó con un potenciómetro, pues va a dar la salida de voltaje positivo para poder cerrar el circuito de alimentación hacia el LED que va a leer la pulsación, que nos va a decir que está leyendo la pulsación con el cambio de estas condiciones del LED emisor y el receptor. Entonces podemos verificar que aquí se está dando la condición de encendido del LED cada vez que lee la pulsación. Este amplificador operacional lo que nos está haciendo es comparar el voltaje de salida de este amplificador con la división de voltaje que está haciendo esta resistencia variable o potenciómetro. Entonces,
cuando el voltaje de este amplificador es mayor que el voltaje de salida de este potenciómetro, va a dar un voltaje positivo más cercano al de retroalimentación que tiene cada uno de los amplificadores, o bueno, específicamente este, y va a dar la salida de 5 voltios, la cual pues va también a tener una caída de tensión aquí en esta resistencia para poder energizar el LED. Básicamente ese es el funcionamiento del circuito diseñado. Gracias.